Mensajes y mensajeros. Voy a hablar de este tema porque en algunas ocasiones personas que han entrado en este canal o que han accedido a mis libros pues han cuestionado la cantidad de tiempo, espacio y energía que he dedicado a hablar de episodios de mi propia vida, es decir, de mí misma, de mi historia, lo cual pues en ocasiones pues ha sido juzgado como algo como que, bueno, como que sería una desviación. Hay personas que están esperando al medium, al mediador, al chamán, para que canalice puramente mensajes y no entienden o no quieren o juzgan mal, negativamente, que esta persona hable de su vida. Además, en mi caso, pues es que no es que haya hablado poco. En este mismo canal hay todo un montón de vídeos de la primera temporada que básicamente son anécdotas de mi vida chamánica, partes de mi vida que he contado. Y en mis 26 libros publicados, pues no sé, no los he contado, pero por lo menos hay 5 que son puramente autobiográficos y bastante largos, además con lujo de detalles en lo que respecta a las vivencias chamánicas, ¿no? Entonces, bueno, esta crítica tiene mucho sentido en determinado nivel y en determinado contexto, pero pues creo que necesita ser explicado el porqué, la razón del porqué. Es como parte del sello o firma de mi persona, de mi trabajo espiritual en el mundo, hablar en ocasiones de cosas que he vivido. Y bueno, ayer estaba leyendo un librito que me he comprado, que estaba leyendo sobre el cerebro, sobre la neurociencia, porque es uno de los temas que me interesan, uno de los temas que mis guías, muy especialmente Anubis, siempre me ha recomendado que lea, que investigue, porque, bueno, pues mi camino no es solamente ver, soñar y escuchar cosas o oír no sé qué, sino también conjugar esos datos con lo que otros campos del saber dicen, para encontrar, pues digamos, la mayor claridad posible, juntando precisamente los dos hemisferios. Los dos hemisferios del cerebro, las dos maneras de funcionar. Este viejo tema, el tema de los dos hemisferios y su manera tan diferente de percibir la realidad, es muy viejo en mi camino. Ya apareció pues al principio de todo, cuando, yo qué sé, yo estaba empezando a oír en el año 2004 y ya me estaban hablando mis guías de lo de los dos hemisferios y ya estaba yo empezando a leer sobre el tema. Por ejemplo, ellos me habían dicho en ocasiones que todo lo que son culturas indígenas que conservan los caminos chamánicos, los caminos visionarios ancestrales, pues saben trabajar muy bien con el hemisferio derecho, es decir, lo tienen en alta estima y desarrollan muy bien sus cualidades. Por supuesto no lo mencionan de esta manera porque su visión pues no tiene estos conceptos que proceden de la cultura académica de Occidente. O sea, ellos no estaban pensando hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, yo qué sé, si el cerebro es así, si el cerebro es así. Sencillamente han vivido muy bien el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo también, digamos la parte más racional, más de disección científica, de mirar los detalles, de crear técnicas y herramientas, también lo han vivido, pero digamos el peso del hemisferio derecho, el misticismo, la espiritualidad, el contacto con otros seres y con otras formas de conciencia, pues ha estado muy presente, mucho más que en lo que viene siendo la historia reciente, entre comillas reciente, de los mundos, las culturas que llamamos civilizadas. Ni siquiera voy a decir Occidente, porque en realidad Occidente no es la única cultura humana que tiene una larga civilización, digamos, tecnocentrada, por así decirlo, o sea, centrada en los avances técnicos, industriales, etcétera. Es decir, pues podemos mirar hacia Asia y la historia de China y veremos que también ha habido pues su complejidad, que de hecho empezó mucho antes con estos temas, o sea, empezó con ciertas cuestiones tecnológicas mucho antes que lo que llamamos Occidente, y también allí
todo lo que son las culturas indígenas y las formas de conocimiento chamánicos primitivos, entre comillas, tal como se les etiqueta, pues han padecido, digamos, una segregación, una discriminación, como que son relegados al mundo de lo primitivo, de lo que ya no se quiere, de lo atrasado, etc. Esto se ha venido repitiendo en diferentes partes del mundo. Es que es un esquema bastante común esta tensión entre hemisferios, por así decirlo, y allí donde florece más lo que llamamos tecnología avanzada suele ser a costa de castigar, someter o relegar a un segundo plano o de inferior importancia a todos los caminos de conocimiento y de prácticas espirituales que tienen al hemisferio derecho en su centro. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Estaba leyendo un libro y en ese libro pues se hablaba, luego pondré en descripción y en descripción del vídeo pondré la bibliografía por si alguien quiere echar un vistazo. Y en este libro el autor explica que se interesó por la neurociencia a raíz de un accidente que tuvo su hermano cuando eran niños. Tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza, que durante un tiempo pues lo dejó pues completamente cambiado de carácter e incapaz de captar contenidos simbólicos, temas de imaginación, de sueños, claro, y esto pues afectaba mucho a los juegos que habitualmente habían estado manteniendo. De repente su hermano ya no le encontraba la gracia a jugar a según qué porque no podía darle el valor a las cosas como antes. Bueno, en fin, fue todo un asunto para este hombre descubrir que un golpe en la cabeza, un accidente y tener que llevar un casco durante un tiempo para digamos, rejuntar las piezas del cráneo, pues podía afectar tan fuertemente al carácter, al pensamiento, a la propia imaginación de una persona. Entonces, bueno, esto estimuló su deseo de saber. Y entonces él sobre todo quiso aprender sobre esta parte, digamos, del ser humano que tiene que ver con la imaginación, con los sueños, con lo que llamaríamos contenidos simbólicos, no con las cosas que se pueden clasificar y medir y demostrar científicamente. Y se encontró pues bastante frustrado en la carrera porque básicamente se les enseñaba todo el cerebro pues como si fuera básicamente un asunto de piezas o de informática, de engranaje de cuestiones, en plan, esta zona está relacionada con estas funciones, esta zona está relacionada con estas otras. Y pues él lo que veía es que siempre, bueno, pues había cosas que escapaban a esto y que formaban parte de la mente, de la conciencia humana y que no se estaban reflejando. Entonces, en este contexto, en este libro, pues se menciona a Oliver Sacks, que es célebre, muy célebre, que escribió un montón de libros y habla de que Oliver Sacks, a pesar de que hoy en día es una celebridad, cuando empezó a publicar sus libros en los que relataba las historias, los sueños y las percepciones de personas con, digamos, problemas digamos, en su cerebro, afectadas pues, por diversas enfermedades o patologías o daños cerebrales. Bueno, pues cuando Oliver Sacks narraba esas historias, por ejemplo, en el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y cosas así, o en su libro Despertares, que bueno, que es muy célebre, incluso se hizo una película, creo, sobre ese libro. Bueno, pues en estos libros recoge todo de sueños y de percepciones de sus pacientes. Y pues recibió un montón de críticas, o sea, el desprestigio académico que tuvo fue impresionante. ¿Por qué? Pues porque no se consideraba que eso fuera ni verdadera ciencia y ni que tuviera ni que aparecer en los estudios acerca de la neurociencia y del cerebro. Como decir, bueno, ¿de qué estás hablando? Sin embargo, Oliver Sacks decía que es que esto era la cuestión. O sea, tú no puedes investigar una serie de cosas sin ver qué es lo que le está pasando a la gente cuando padece esas cosas o cuando vive esas cosas, porque no siempre se trata de enfermedades, a veces se trata de que una persona pues tiene más desarrollado una zona cerebral que otras personas. Y entonces decía, bueno, ¿cómo se puede saber
¿En qué consiste todo esto si resulta que no estamos queriendo ver cómo es la vida cotidiana de esa persona? ¿Qué sueños tiene y si es que los tiene? ¿Sueña, no sueña? ¿En qué sueña? ¿Qué le pasa cuando tiene esta serie de percepciones? ¿Qué sensaciones tiene? ¿Cómo se mueven sus emociones? Bueno, pues esto claro que es relevante. Esto es relevantísimo y de hecho cuando tú como médico atiendes a pacientes, pues si no puedes escuchar o ver cómo le afecta la vida personal de alguien, de un paciente, pues lo que le está pasando en una parte de su cuerpo, pues es que no estamos haciendo nada, porque de eso se trata de poder ayudar a esa persona a llevar una vida pues medianamente decente, ¿no? Por así decirlo, y una vida pues equilibrada, una vida en la que pueda vivir todas las partes de su ser pues bien. Entonces, la reflexión que leí sobre Oliver Sacks y pues la cantidad de ataques y críticas que tuvo cuando empezó a hablar de los sueños o las percepciones de sus pacientes me trajo este tema de los mensajes y los mensajeros a la bandeja de entrada otra vez, porque es una cosa en la que he reflexionado muchas veces y me dije, mira, esto es parte de lo que me está pasando a mí. O sea, yo no soy Oliver Sacks, evidentemente, pero tengo como, por así decirlo, encomendado por parte de mis guías contar muchas cosas de las que me han pasado, pero no porque quiera atraer la atención de la gente, digamos, a mi persona en un sentido de convertirme en famosa y no sé qué, porque de hecho lo hago siempre desde el anonimato. Entonces, bueno, no es por eso, sino porque mis guías siempre me han dicho que lo que falta mucho en nuestra cultura, en nuestra parte del mundo, en el occidente que yo he habitado y habito, es precisamente los relatos razonados y reflexionados, por supuesto, de vivencias que tienen que ver con toda esta hiperactividad, por ejemplo, del hemisferio derecho, ¿no? Esto es por decirlo de una manera científicamente correcta, el discurso que hoy en día pues un científico te aceptaría, pero que en realidad estamos hablando pues eso de lo que en algunas culturas pues se ha llamado chamanismo, en otros se ha llamado pues ser un hombre espiritual, ser una persona consagrada, ser una persona mediadora entre mundos, el camino del Yggdrasil, de Odín en el árbol que conecta todos los mundos, el ser capaz de viajar en la consciencia a diferentes planos de existencia, en fin, esto puede recibir muchos diferentes nombres, pero claro, según mis guías por lo menos, es decir, cómo se puede introducir este tema en esta sociedad o cómo se puede hablar de ello si no cuentas además cómo estas cosas pueden impactar en la vida cotidiana de una persona y qué efectos pueden producirle. Es decir, ¿qué sentido tiene estar transmitiendo una serie de mensajes? Qué sé yo, pues el libro de Ángeles de lo Uno, que es pura transmisión de mensajes, o partes de Sagrada Defensa, la curación por el silencio o el camino de las flores, qué sé yo, libros así puramente que son mensaje. ¿Cómo puedes transmitir esto si luego no se muestra de algún modo de dónde viene esto y a través de dónde? Es decir, mi tarea nunca consistió meramente en ser mensajera de mira, yo soy como de el servicio de correos estatal, te traigo esta carta y ya está. Porque eso no es posible en esta sociedad sin deformar la cuestión o sin que no se entienda bien. ¿Por qué? En primer lugar, por lo que acabo de contar, porque no soy solo, o sea, como el de correos que te trae una carta y ya está. Soy el de correos que además tiene un mensaje de decir, hacen falta más personas que trabajen en correos. Entonces, el de correos, que soy yo, tiene también como la misión de decir, oye, tal vez seas alguien llamado por Dios a ser una cartera, pero entonces, pues fíjate las cosas que me han pasado a mí, a ver si es lo que te está pasando a ti o parecido, y yo te lo dejo aquí nada más que como para que tú reflexiones y digas, oye, ¿no será que mi vida también tiene que ver con ser cartera o con que estoy llamada a eso? O tal vez es un potencial que podría desarrollar, pero no estoy desarrollando. Riesgos, beneficios. Pues como cuando, qué sé yo, un amigo de aquí del pueblo pues hizo las oposiciones para ser cartero y a todo el que estaba medianamente interesado en según qué, pues se lo contaba
que si había tenido que estudiar no sé qué, que si era largo, que si era fácil, que si era tal, que si era cual, y cómo era la vida de ser cartero, que si era muy cansado, que si no, que si en verano tenía que hacer no sé cuántas rutas en los pueblos. Entonces esto forma parte, puede formar parte perfectamente del mensaje que una persona ha de transmitir para ayudar, no solo a llevar cartas, sino a poner sobre el tapete que existe un oficio espiritual, entre comillas, que tiene que ver con comunicar cosas, y en el momento en el que tú te abres a otros planos, a otras formas de existencia y a otras dimensiones, seres y entidades de esos otros planos entran en tu vida, por así decirlo, o en tus sueños, y producen pues una serie de efectos y consecuencias. Es que es inevitable, pero claro, si nadie habla de ello en esta parte del mundo, España siglo XXI, pues faltan esos referentes. Entonces hacen falta más carteros. Es como el cielo está intentando que haya más carteros, pero si no se habla del tema, pues la cosa es complicada. Luego también hay carteros de muchos tipos. Es decir, pues eso, los hay de medio rural y los hay que yo que sé, que a lo mejor les toca viajar de continente a continente, y los hay que van entre mundos. Yo sería, digamos, una cartera multidimensional, cartera asociada con el árbol del mundo, el árbol que conecta diferentes espacios y dimensiones donde viven diferentes tipos de seres. Entonces, pues, los remitentes de mis cartas son muy variados, no son solo conciencias humanas. Entonces esto, aquí se abre pues una razón más de por qué es necesario, por lo menos en mi caso, por qué ha sido necesario hablar mucho. Y cuando digo mucho, es mucho de mis vivencias personales. ¿Por qué? Porque también son una carta de presentación. Es decir, aún tratando de evitar que todo esto se convierta nada más en que hablar de mí misma, o sea, en buscar una atención inmerecida, inevitablemente cuando tú llevas cartas de un mundo a otro y no te conoce ni Dios allá donde vas a llevar la carta, tienes que presentarte. Es decir, ¿cuándo se puede ejercer el oficio de cartero sin que nadie tenga por qué saber nada de tu vida personal? Simplemente tú entregas la carta y ya está. Bueno, solo puedes hacer algo así cuando estás llevando una carta desde el propio sistema colectivo o, digamos, espacio en el que esa persona está viviendo. Es decir, por ejemplo, pues si yo vivo en España y saco las oposiciones para cartera rural, me dan un traje amarillo con la insignia de Correos y yo no necesito decir más nada, porque ya todo el mundo sabe de dónde vengo, que he pasado por una preparación, unos filtros y una capacitación. Tengo el título, por así decirlo, el permiso, y me han dado un vehículo amarillo y tal. Entonces yo voy por los pueblos y no necesito más nada. Simplemente puedo dejar las cartas y ya está. Pero ahora ponte que tú no vienes, o sea, a ti no te envía el servicio estatal de correos de tu país, ni te envía, qué sé yo, ahora ya por hablar de entidades, no te envía un ser sagrado o una entidad que ese colectivo al que vas a hablar o esa persona a la que vas a hablar conozca o reconozca. Tú, por ejemplo, estás tratando de enviar un mensaje de unos seres o unas conciencias que en tu parte del mundo no están muy conocidas o reconocidas, que hay un poco de confusión o que no se las escucha demasiado. Por ejemplo, espíritus de la naturaleza de X tipo, o qué sé yo, o unos muertos en mal estado de los que nadie se acuerda y nadie quiere pensar porque murieron hace miles de años y oye, pues en tu sociedad es como si no existieran. Entonces tú pongamos que tienes que enviar una carta, un mensaje que tiene que ver con lo que pasó o lo que pasa con estos seres que quieren ser atendidos, quieren recibir una atención o que se les considere, ¿no?, como parte del conjunto para que, para que se puedan dar una serie de reajustes y sanaciones en algunas partes del mapa. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú simplemente das ese mensaje no más, inevitablemente se van a producir muchas malinterpretaciones, porque, es decir, lo primero que de fondo
las personas que reciben el mensaje o que ven ese mensaje, lo primero que van a pensar en el fondo es ¿y quién es esta señora y de dónde saca esto y cómo es que está dando este mensaje? ¿Quién es? O sea, ¿qué clase de vida lleva? ¿Quién la ha capacitado? ¿Qué autoridad espiritual la está moviendo o qué pasa? O sea, ¿cómo es que esta señora está diciendo estas cosas? Entonces, claro, dependiendo de a quién tengas que darle el mensaje, bueno, tienes que hablar más o menos. Puede ser una cosa sencilla y con que digas simplemente, no, es que yo estoy conectada con espíritus de la naturaleza. Ah, bueno, pero como tengas que dar un mensaje a un colectivo, pues muy específico, que es muy diferente del de tu cultura, o que yo qué sé, pues tienes que hacer un gran despliegue para decir de dónde vengo, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Que esas 3 frases son las que mis guías me han dicho siempre que, por ejemplo, yo debo preguntar cuando viene un ser desconocido y me viene a traer un mensaje, una comunicación, y yo no tengo ni idea, o sea, mi sistema energético lo que registra es desconocido. Dice, uy, no sé qué es esto. Pues mis guías siempre me han dicho, tienes que preguntar quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Las 3 preguntas, porque si no, puede haber distorsión, malentendidos, engaños, etcétera. Entonces, pues, los libros autobiográficos que yo he publicado son un modo de decir quién soy, de dónde vengo, es decir, cuáles son mis precedentes, mi pasado histórico y a dónde voy, mis intenciones. El último libro que he publicado, por ejemplo, Cuando un rayo quiere caer, apunta mucho hacia el futuro, cosa que hasta ahora pues no había hecho. Pues es una manera de decir a dónde voy. ¿A dónde voy? Pues el camino de la unidad, el camino de unificar raíces ancestrales diversas, de unificar memorias traumáticas en oposición, en conflicto. Bueno, pues eso. Y entonces se necesita que eso quede dicho, incluso aunque nadie lo lea, porque es como un ejercicio de transparencia que se te exige para realizar, por así decirlo, tu cometido como cartera de determinados mensajes. O sea, es decir, a mí lo que me ha costado es aceptar o entender que me haya tomado el trabajo en ocasiones de escribir durante meses para libros que luego apenas se han leído y que digo, pues si es que esto, ¿qué más da? O que pongas, pues eso, en unos vídeos, que pongas un montón de contenido personal y luego pues los vídeos apenas trasciendan y dices, ¿y entonces para qué? La gente solo va a pensar que estoy hablando solo de mí misma porque quiero dármelas de especial o de importante. Y la respuesta siempre ha sido no. Estás haciendo lo que hay que hacer, porque tú eres completamente desconocida para la mayor parte de sistemas de la gente que te pueda leer o escuchar. Y entonces hay como unas normas en el plano espiritual. Tú no puedes así nomás llegar como una completa desconocida y decir según qué. Si hablas de ciertos, por ejemplo, muertos de la época, qué sé yo, mesopotámica, tú tienes que decir, o sea, tienes que dar pautas, tienes que decir, mira, he llegado a esto así, 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 así. Y hay estas cosas que me han pasado y estas cosas, estos seres que están conmigo, porque si no, ese mensaje carece o sea, no puede tener una entrada en el sistema del otro porque no saben qué clase de cosa eres tú. O sea, porque no vas con el uniforme amarillo de correos. Por poner un ejemplo bíblico, ahora para que la gente pues, que tiene pues eso, cultura bíblica me entienda, en el Antiguo Testamento hay un montón de casos de comunicados de mensajes que se relatan allí como mensajes procedentes de Dios, pero pues siempre los daban personas que están inmersas dentro del colectivo, por ejemplo, del antiguo Israel, o sea, personas que se mueven dentro de un mismo colectivo o matriz religiosa y cultural donde hay una serie de consensos, hay una serie de significados acordados y reconocidos mutuamente. E incluso así, los mensajes destacados como procedentes de Dios normalmente nunca vienen a través de quién sabe quién, sino a través de personas consagradas o con determinado tipo de vida, que además siempre identifican la fuente de ese mensaje, dicen así dice el Señor, por ejemplo, ¿no? Esa frase tan repetida en el Antiguo Testamento, es decir, en la Biblia, en la parte más antigua,
esa frase de así dice el Señor es un modo de identificar la fuente del mensaje que se está dando, porque eran mensajeros del Señor. Me explico, pero claro, podían ser entendidos porque, ya sea por su aspecto, por su forma de vida o por el contexto en el que estaban, podían ser reconocidos por las demás personas como, es un hombre de Dios, es que es un profeta, es que tal. Hay lugares de la Biblia donde se dice directamente pues, que alguien es un profeta, en otros casos se dice que es un hombre de Dios. Bueno, es una manera de decir a alguien consagrado que lleva determinado tipo de vida, y eso era reconocible. Si no me equivoco, o sea, creo que no me equivoco porque este tema lo he estado mirando, pero hasta que donde yo sé no hay ni un caso en la Biblia de que alguien completamente desconocido, por ejemplo, alguien que viniera de la China o de la India o de no sé dónde, llegara al antiguo pueblo de Israel y sin más ni más soltara un mensaje de parte del Señor. Es que no, o sea, las cosas hay que verlas en su contexto, me explico. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día no estamos en un contexto tan ordenado. Bueno, España por lo menos es un lugar de tremendas mezclas. Occidente es un lugar de tremendas mezclas y el mundo en general cada vez está más mezclado en cuanto al conocimiento espiritual y a las formas de vida espirituales y religiosas también están en continua evolución y hay un montón de diversidad. Entonces, en este contexto, si tú brotas así como una flor exótica en medio de un escenario como España, siglo XXI, y no te ampara ninguna de las tres religiones dominantes bíblicas, por ejemplo, no te mueves desde el discurso cristiano, no te mueves desde el discurso musulmán, no te mueves desde el discurso judío, sino que te mueves desde una especie de arraigo con la naturaleza y con toda esta diversidad de seres existentes, que están en contacto con todas estas religiones y con todas, porque en realidad todo viene de la naturaleza. El judaísmo, el cristianismo, el islam, todo viene de la naturaleza, aunque no se esté pensando así. Todo viene porque las propias experiencias visionarias de los fundadores, entre comillas, de estas religiones sucedieron en el marco de la naturaleza y Dios mismo tiene naturaleza, es naturaleza. O sea que, bueno, todo está conectado con la naturaleza, pero, bueno, pues luego hay mucha diversidad de caminos religiosos y espirituales. Entonces, bueno, tú estás ahí, estás en medio y se supone que tienes que escribir para que cualquier persona de tu país, por ejemplo, o de Occidente, o del mundo moderno, te pueda leer y pueda decir, pues esto igual me resuena un poco tal. Entonces, este deseo de universalidad, o sea, esta intención de decir, bueno, tú tienes que estar en el centro de los caminos, tienes que tratar de ser entendida por el máximo número de personas, tienes que simplificar tu lenguaje, no utilizar palabras técnicas de las religiones X, o sea, tratar de hablar así en modo de a pie. Bueno, esto se hace, pero además, claro, no puedo hacer sencillamente eso y además no dar la carta de presentación. Y entonces ahí es donde viene la carga autobiográfica, la necesidad de hablar de mi vida y de mis vivencias, porque es una carta de presentación para el que la quiera leer, que habrá mucha gente que no la quiera ni la necesite, que diga, tú solo dame la carta, al resto me da igual. Bueno, pero yo lo tengo que hacer igualmente, me explico. Es decir, es como un deber, es como decir, tienes que pasar por una serie de cosas y hay que hacer una serie de cosas que luego importan o no importan, que la gente se lo lee o no se lo lee, da igual, tú lo haces porque es lo que toca. Solo sería inútil o innecesario, pues eso, si te movieras única y exclusivamente para un colectivo pues concreto, reducido, donde ya tú estuvieras plenamente identificada. Por ejemplo, pues qué sé yo, voy a hablar de una santa cristiana célebre, hipercélebre, Santa Catalina de Siena, considerada, bueno, pues una mujer súper sabia de su época, que se escribió con personas de alto nivel dando consejo espiritual y tal, y se convirtió pues en un referente de la vida mística en determinados siglos. Bueno, Santa Catalina de Siena escribió libros y tal, y fue muy leída, y se convirtió, pues como digo, en guía espiritual, digamos, un referente, ¿no? Entonces, esta mujer, ¿por qué pudo hacer todo esto? O sea, ¿o en qué marco o en qué contexto lo hizo? Bueno, ella estaba perfectamente capacitada e identificada.
Santa Catalina de Siena pertenecía a una orden terciaria dominicana, una orden de predicadores precisamente. No era exactamente monja, pero bueno, estaba, digamos, dentro de las estructuras de la iglesia y claro, pues cuando la gente veía cosas que Santa Catalina decía o libros, cosas que escribió, pues claro, ya sabían en qué marco conceptual ponerla y sabían que estaba, pues, por así decirlo, sujeta bajo las normas y las enseñanzas de la iglesia. Entonces, pues no necesitaba más presentación, no era como decir, pues alguien completamente desconocido que viene de un marco conceptual o religioso, pues que no tiene nada que ver con lo que se conoce allí. Entonces, claro, es que no necesitaba más presentación. Y por eso pues acabó siendo doctora de la Iglesia y carteándose hasta con los papas. Bueno, por eso y más cosas. Evidentemente es porque ella pues también debía tener pues un gran don con la palabra, porque si no, pues bueno, puedes ser incluso monja y no te va a escuchar el Papa. O sea, cuando ella consiguió todo lo que consiguió a corta edad, porque además murió a los 33 años, es porque sin duda se le daba bien expresar contenido espiritual, se le daba bien comunicar y debía haber pues un encaje con el espíritu de su tiempo. O sea, es decir, cuando la gente veía un libro publicado de Catalina de Siena, decían, ya sabemos de dónde viene, pues tiene una serie de obligaciones, unos sacramentos que realizar y que cumplir, y entre ellos pues tiene la obligación de tener un director espiritual, es decir, hay un sacerdote que está acompañándola en su proyecto de alma, por así decirlo. El sacerdote pues recibe sus confesiones y cuando hay dudas, problemas espirituales, este sacerdote pues la puede orientar. A su vez este sacerdote está conectado a sus propios superiores y hay toda una cadena jerárquica de autoridades religiosas católicas que tienen opinión y, vamos a decir, juicio, criterio sobre lo que está viviendo Catalina de Siena. Es decir, Catalina de Siena nunca obró como, oye, yo, un alma desperdigada, suelta en el mundo que no conozco autoridad alguna. Al revés, estaba sujeta no solamente a las normas de su comunidad religiosa, sino sujeta a su director espiritual, más toda la cadena esta jerárquica, porque bueno, si hubiera algún problema con el director espiritual, pues este lo consulta a sus superiores y así sucesivamente hasta llegar al Papa. Por lo tanto, bueno, cuando la gente leía a Catalina de Siena o cuando la lee todavía hoy, bueno, pues la pueden poner en un contexto, tienen su carta de presentación y saben qué autoridades estaban ahí. Entonces las experiencias místicas que tuviera esta señora se pueden entender y aceptar o no, o recibir o no, en función de toda esta capacitación, de toda esta carta de presentación implícita, porque claro, ella no necesitaba estar hablando de esto, porque ya eran cosas comprendidas y sabidas. Entonces, bueno, eso es ese contexto, pero yo, por ejemplo, soy una persona fuera de contexto, o sea, no estoy en ningún contexto conocido o reconocido en mi sociedad. Entonces, tengo que dar muchas explicaciones de manera obligada para que se entienda de dónde vengo y a dónde voy. Es decir, quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Si la gente lo lee o no lo lee, bueno, eso es secundario, no es asunto mío, por así decirlo, no es mi responsabilidad, pero mi responsabilidad es dejar las cosas dichas para el que las quiera y, bueno, pues para que se sepa un poco por dónde van los tiros. Y bueno, pues esto es lo que quería decir sobre mensajes y mensajeros, para todas aquellas personas que piensen que el buen mensajero nunca habla de sí mismo y no cuenta cosas, sino que únicamente transmite un mensaje. Yo diré, esto no es exactamente así. O sea, eso solo funciona y solo es correcto cuando el mensajero procede del mismo contexto y del mismo consenso, digamos, mental, el mismo marco mental, religioso y espiritual compartido de las personas a las que les transmite el mensaje. Cuando eres un nadie, un desconocido, una especie de cosa extraña que está en el medio de todo, tienes que identificarte y va a ser
más costoso, más largo de lo que parece. Vamos, que como si me hubieran mandado en la época de Marco Polo a la China, ¿no? Pues como hizo Marco Polo, bueno, ahí y se va y se pone ante el emperador de la China. ¿Y qué hace el emperador de la China? Oye, ¿y cómo es la vida allí donde vives? ¿Y cuál es tu historia? Bueno, ¿qué quiere el emperador de la China? Saber quién es ese personaje curioso con sus acompañantes, porque... O sea, sí, claro que hay una serie de acuerdos y cosas comerciales que se pueden llegar a realizar y que esa era la meta, entre otras cosas, del viaje de Marco Polo. Pero eso hay que ponerlo en un contexto. Y no te creas tú que el emperador de la China te va a recibir sin saber quién eres. O sea, sí, te va a recibir, pero te va a decir, bueno, y ahora cuéntame. Pues porque es lo normal. Es lo normal. Entonces, pues yo soy igual. Soy una especie de Marco Polo de la conciencia, que voy y vengo de mundos, de unos mundos a otros, en fin, de lugares muy exóticos para la mayor parte de la población, porque hay mucha gente que se lee mis cosas o que ve mis vídeos y que no ha visto esas mismas cosas. Otras personas, pues puede que sí, y que digan, esto es como aquello que me pasó, esto es como aquello que soñé. Pero para muchas personas, pues es como pues los viajes de Marco Polo igual. Entonces, bueno, yo no solo cuento mis viajes, es que también tengo que identificarme ante los diferentes puntos, por así decirlo. O sea, el emperador de la China quiere saber de mí, y si me fuera a no sé qué sitio de África también querría saber de mí, y así sucesivamente.